Hola, bienvenidos a todos de nuevo. En esta clase lo que vamos a ver es la paleta de carácter que tenemos aquí. La voy a sacar para que la veamos bien y veremos un poco con el ejercicio que veníamos arrastrando de las clases anteriores, un poco cómo funciona esta paleta. Básicamente no es muy complicada, simplemente nos enseña lo que es las características del carácter de los textos que tengamos. Pues el carácter nos permite, si yo selecciono el texto, voy a seleccionar el texto simplemente corrido, nos permite cambiarle la tipografía, poner la tipografía que queramos. Aquí yo he trabajado con una Times, podéis cambiar y buscar las tipografías que tengáis instaladas, le podéis cambiar. Voy a cambiar a Accent Grotesque a ver cómo queda en lugar de con Times con Accent Grotesque regular. Bueno, voy a probar la Light y le puedo cambiar el tamaño, la voy a reducir porque no me cabe. Podemos utilizar decimales, 9,5. Esta opción de aquí es el tamaño. Esta opción de aquí, que hay las letras A, se refiere a la interlínea. Esto, podéis jugar con más espacio o menos espacio. A mí la Accent Grotesque me gusta que tenga bastante espacio para que le dé un poquito más de aire. Voy a subirlo para que lo veamos, para crear una sensación más de respirar. Selecciono el texto. Aquí tenemos la opción de los espacios entre letras. Si queremos ampliar un poquito más los espacios, pues lo podemos ampliar. Yo recomiendo que en texto no ampliéis más de 20 o no apretéis más, o podemos apretar un poquito más el texto si queremos que quede más corto. No apretéis más el texto de menos 20. Así que podríamos jugar con espacios mayores, por ejemplo, en la sección. Perdón, quiero coger solo esto. Podemos jugar con espacio de letras mayor, poner 200, por ejemplo. Podemos darle una sensación como de texto así muy espaciado para darle una gráfica un poco más moderna. Y tenemos aquí otras opciones. ¿Esas opciones para qué sirven? Voy a seleccionar el título. Bueno, destacado mejor así, no tengo problemas. Esas opciones que nos dan. Esta opción yo de aquí no la recomiendo que la utilicéis, a no ser que necesitéis ganar un poco de espacio en la vertical y no quede más remedio. Pero de todas maneras yo considero que si necesitas más espacio en la vertical, lo mejor es cambiar la tipografía y buscar una más pequeña. Esto lo que hace es deformar la letra. Si yo le doy aquí a más, lo que hace es estirar hacia arriba. ¿Veis que se está estirando la letra? Y lo que hacéis es deformar la letra. Esto en realidad siempre debería estar a 100 puntos. Y lo mismo para la horizontal. Lo que haces aquí es estirar la letra y lo que estás extendiendo la letra, lo voy a hacer muy exagerado, y lo que estás haciendo es deformarla. Si quieres hacer esta sensación, lo que tienes que hacer es buscar una tipografía que tenga esta forma. No deforméis letras. Por lo cual yo siempre aconsejo que esta herramienta, que no sé por qué está aquí, que hay mucha gente que lo utiliza para que le quepan los textos, recomiendo que nunca lo utilicéis. Si no os cabe el texto, pues utilizáis el espaciado apretáis un poquito más. Y en todo caso, si lo tuvieseis que utilizar porque no queda más remedio, pues lo bajáis 2% como mucho, o un 1%, pero más es que al final acabáis deformando. Fijaros, lo que pasa aquí. Se deforma la letra. Entonces, si necesitáis apretar más el texto, os buscáis una tipografía condensada o lo hacéis más pequeño. Pero estas herramientas, por favor, no utilizarlas. Lo mismo os digo para cuando... Voy a poner al 100% de nuevo. Lo mismo os digo para cuando necesitéis inclinar la tipografía. 9 grados. Esto da una sensación de cursiva, y para inclinar la tipografía, pues lo mejor es ponerlo a 0 y seleccionar la tipografía y buscar la versión
bold, italic y no estás deformando ninguna tipografía, sino que estás utilizando la que el tipógrafo ha diseñado específicamente para mostrarla oblicuamente. Por lo tanto, por favor, no hagáis uso de estas 3 herramientas en la medida de lo posible. Además, aquí tenemos la opción de subíndice, o sea que si quisiéramos poner un subíndice aquí, pues podríamos darle vamos a ponerle otra cosa, una estrella, por ejemplo, un asterisco. Si lo quisiésemos más arriba, pues le podríamos subir la línea base más arriba. Si queremos textos más arriba respecto de la línea base, podemos utilizar esta herramienta de aquí. ¿Vale? Esto que lo sepáis. Es la herramienta que hace que la línea base suba los puntos que nosotros le indiquemos aquí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si estamos maquetando los textos en castellano o en español, siempre tengamos seleccionado el idioma español. O sea que yo, si tengo un texto en español, utilizaré el texto en español. Si aquí tuviese un texto sacado en inglés, pues utilizaré el idioma inglés. Siempre tener seleccionado el idioma adecuado porque, si os fijáis, ahora mismo está activado lo que es la partición de palabras. ¿Qué significa que está activada la partición de palabras? Que cuando la línea no cabe, hace una partición para que vaya a la siguiente línea. Y eso hay unas normas ortográficas en función del idioma que estemos utilizando, con lo cual es importante que seleccionemos bien el idioma. ¿Qué más cosas? Aparte de eso, tenemos aquí el panel de menú de carácter que nos muestra más opciones. Algunas las veremos ahora y otras las veremos en próximas clases. Aparte de esas opciones de inclinado y estirado y alargado, tenemos la opción de versalitas. Sí, la versión versalitas es la versión que convierte las minúsculas en mayúsculas pequeñas. Lo mismo, si tenéis que hacer este tipo de efectos, lo mejor es, voy a ponerlo en bold para que lo veáis mejor, lo mejor es que utilicéis una tipografía que esté creada específicamente para utilizarla en versalitas. De todas maneras, bueno, es un efecto que lo tenéis aquí en el panel, versalitas, o lo tenéis directamente en las herramientas superiores que corresponden a carácter, corresponde a este icono de aquí. Lo mismo que el subíndice, si queréis hacer un texto subíndice, o si queréis poner un texto en la parte posterior. Además, fijaros que la herramienta carácter, si nosotros seleccionamos el texto, acordaros que siempre tenemos esas mismas opciones en la paleta superior de nuestro escritorio. Fijaros que igual que vemos la paleta carácter, podemos seleccionar la tipografía, el tamaño, la interlínea, y además tenemos algunas opciones nuevas, como por ejemplo podemos agregar elementos de subíndice, como por ejemplo aquí, o esta otra opción de colocarlo debajo, o opciones como subrayar textos o tachar. ¿De acuerdo? Y el resto de opciones que vemos aquí son exactamente las mismas. Estas opciones de aquí que vemos más allá son las correspondientes a la paleta de párrafo, que se añaden visualmente también aquí. Dependiendo de la largada que tengáis, la resolución que tengáis de pantalla, veréis más opciones o menos de visualización de los contenidos. Si os parece, dejamos la paleta de párrafo para la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase.